La negligencia y la opacidad matan. El régimen cubano ha ocultado ahora, como en el pasado, la gravedad y alcance de las enfermedades que afectan a los cubanos. Se niega el escrutinio de organismos internacionales y maneja los datos desde la opacidad. Hablemos de esto hoy en el noticiero de la gente, en el que tu historia es la noticia. Régimen cubano acumula un historial de epidemias ocultas y mal gestionadas. Organizaciones independientes reactivan alertas de personas desaparecidas ante indiferencia de las autoridades. Denuncian aumento de la circulación de drogas como el químico en prisiones cubanas. Y experto advierte que trabajadores estatales en Cuba se encuentran en pobreza extrema. La historia de Cuba recoge episodios en que los gobernantes del país han ocultado o restado relevancia a situaciones críticas para la población. Recordemos un ejemplo emblemático. Fidel Castro intentó esconder la neuropatía óptica, una epidemia que afectó a más de 50.000 personas entre 1992 y 1993. La gente perdía la visión y los hospitales se abarrotaban. La provocó una combinación de deficiencias nutricionales, aumento del consumo de alcohol y otros factores asociados a la crisis económica del país en el llamado periodo especial. El oftalmólogo estadounidense Alfredo Sadum descubrió lo que pasaba en Cuba. Llegó al país enviado por la Organización Mundial de la Salud, pero Fidel Castro lo presentó como un médico italiano e impidió que se conociera su origen. Durante la pandemia de coronavirus, el régimen cubano también cometió errores. Demoró el cierre de fronteras para mantener el turismo. No hubo transparencia en el control de la enfermedad y algunas medidas se anunciaron sin claro respaldo legal. Hubo excesos en la represión a casos de desobediencia y muchas personas fueron culpadas de propagación de epidemia y sobre todo hasta hoy llegan las denuncias de subregistros de fallecidos por la COVID-19 en el país. En esta reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno sobre la situación epidemiológica también se chequeó el comportamiento de la COVID-19 en Cuba, donde resultó alentador conocer que por 13 semanas consecutivas nadie fallece en el país a causa de la enfermedad. Mientras el régimen de La Habana se resiste a declarar la emergencia sanitaria nacional, la población tiene memoria y expresa su preocupación en redes sociales. Hace un mes que yo estoy con ese virus. Había mejorado y yo pensaba que ya se me había quitado y resulta ser que hace unos días atrás empecé otra vez con las manos engarrotadas. Miren, como yo tengo las manos que no las puedo cerrar, yo no puedo cerrar las manos, no puedo casi caminar, tengo los pies que parecen una cosa así, una papa, súper hinchado. Nada, horrible, los dolores son perros los dolores. Cada día el virus azota más, entre más días pasa más malo. Niños muriendo a menudo. ¿Por qué no cierran? Esto está más malo que cuando la COVID. Cuando llega un paciente a la puerta de un hospital, necesita una dexametasona, un antibiótico y no lo hay. Cualquier ser humano, desde el niño hasta el anciano. No hay un suero, no hay de nada. El médico trabajando de por 4 kilos, no. Sufren, pueden darle a ustedes un infarto. Según datos oficiales, las arbovirosis se mantienen en 14 provincias del país. Se reportan más de 6.700 pacientes con síndrome febril inespecífico. La situación es tan grave y el sistema sanitario tan decadente que muchas personas deciden no ir al médico. Entre la mala alimentación y la precariedad de la vida, las muertes que el gobierno no reporta aparecen en redes sociales. ¿Se murió? Sí. Ese se murió ahí, muertecito, se sentó ahí y se murió. El hambre, el virus y la cosa. Eso, el hambre que tiene el virus y la jodienda. Murió ahí. Pues si ya lo tiene una sábana blanca para que lo tapen. Tírenle algo, una funda. Una sábana blanca para que lo tapen. Una funda, ay Dios mío. Aunque las autoridades sanitarias han reconocido que existe una epidemia, otros especialistas advierten que se trata de una sindemia. Es una sinergia, es una potenciación de 2 virus o más, pero además el concepto incluye que las personas están viviendo en contextos sociales desfavorables, como en Cuba, donde hay hambre, pobreza y colapso sanitario.
no es la suma de 2 o 3 virus y ya está, es que se potencializa todos esos factores y hace que la mortalidad aumenta. Según Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, por el número de casos, el chikungunya es el principal problema de salud en el país. El virus se ha registrado en 14 de las 15 provincias. La Habana, Matanzas y Cienfuegos son los territorios con mayor índice de infección. La enfermedad la transmiten mosquitos que suelen picar durante el día. Las quejas por la insuficiente fumigación en las calles cubanas han sido recurrentes en redes sociales. Miren esto, botadera de petróleo, eso no mata a nadie, tremenda morronga. Mira eso, mira, petróleo vivo, mira más, ya, petróleo. Mira para acá, mira para eso, mira para acá. Mira para la acera, por gusto, eso es petróleo nomás, eso no hace nada, no huele a nada. Y dentro el humo, y eso no huele a nada, aquí me cuidado. Ante la carencia, cada cual resuelve como puede. Mira los loquitos fumigando. Aprende de los cubanos. Si no quieres que el chikungunya te mate, fumiga, mira. Ay, carajo. Mira cómo es el aparato. A ver, enseña para acá el aparato. El pan. Mira. ¿Viste? Repasemos otras denuncias que han circulado en redes esta semana. Mis sentimientos están a fondo, así recibió el hospital de Camagüey a mi sobrino pequeño, que está ahí justo ahí. No hay una presencia en ese colchón, no sirve para nada. No hay un asiento donde te puedas sentar, no hay torunda, no hay agua. No, lo que hay es falta de respeto, no hay cómo medicar a un niño. Hay niños que han llegado, que se han quedado en el camino, que no han podido salir. Qué triste, señores. Es mío, ¿qué pasa eso? Ahí estamos viendo un incendio que está ocurriendo en el edificio de transporte. Qué desgracia, caballero. Miren cómo están viendo hasta las ventanas de aluminio se están quemando. Dios mío, qué adversidad, qué tragedia en estos momentos. Y los bomberos no acaban de llegar. Miren eso cómo está ardiendo, Dios mío. Esto es en Plaza de la Revolución, Nuevo Vedado, edificio, transporte. Permítanos una marcha a mí y a mi familia por Guarniel. A mí y a mi familia por Guarniel. Cualquier cantante, vean los postes, hoy fulano de tal, yo no puedo pegarle en un poste la foto de mi hijo por la palabra que libertad, porque la palabra libertad aquí está prohibida. La palabra libertad está prohibida aquí. Eso yo no lo puedo hacer. Cada vez que hace un acto de eso, o una misa, o viene no sé quién, el patrullero. Yo estaba ahí tirado, enfermo, mi tía vino con un carro. Esto fue un cuerpo de guardia. Las casas son hospitales. Hoy en Cuba las casas son hospitales. ¿Me entiendes? Mi casa era un cuerpo de guardia. Bajó mi tía, mi familia para acá, a ayudarnos y apoyarnos. Y estamos que saliendo solos como familia, porque los médicos no están haciendo nada. Los médicos no están haciendo nada. Esa es la verdad. La madre de Doraiki Águila Vázquez no ha dejado de buscarla por cada esquina de La Habana. Desaparecida desde el 15 de marzo de 2025, Doraiki es una mujer de 48 años que mide 1.68 centímetros de estatura, pesa 65 kilogramos y tiene el pelo canoso. ¿Dónde está Doraiki? En la casa de un vecino, como especulan algunos. Secuestrada por un desconocido, como piensan otros. ¿Se fue con las olas del mar? ¿Recordará el camino de regreso? ¿Sigue viva? Se preguntó la periodista Carla Gloria Colomé en esta crónica publicada en el medio El Estornudo. En Cuba no existe un protocolo público y específico para la búsqueda de personas desaparecidas. Las familias suelen enfrentar muchas dificultades para obtener información e iniciar una búsqueda formal. Ante la indiferencia del régimen cubano, el Observatorio de Género de Alas Tensas mantiene 22 alertas activas de mujeres desaparecidas. En 2024 registró 28 desapariciones de mujeres y niñas, mientras el gobierno se niega a aceptar que en el país hay personas en paradero desconocido. Al régimen no le interesan las vidas de los cubanos, entonces lo más que podemos hacer es presionar porque establezca estas alertas ciudadanas, presionar desde la ciudadanía es lo que podemos hacer. Realmente lo que necesitamos es un cambio de régimen para construir ese país y que tenga,
las mínimas medidas y acciones para enfrentar estos casos, pero en el contexto en el que estamos bastante difícil. Y lo vergonzoso es que tengan que suplir la sociedad civil una obligación que es del Estado, porque los ciudadanos cubanos tienen derechos como ciudadanos. Entonces, ¿qué más puede hacer, además de eliminar el secretismo? Crear protocolos para cuando las personas desaparezcan, protocolos que no solo involucren a la policía, que involucren también a otras instituciones. Marisela Hernández es cuñada de Nogueya Lescano, mujer de 80 años, desaparecida desde el 14 de agosto de 2025 en San Miguel del Padrón, La Habana. La familia ha recorrido hospitales, centros psiquiátricos, albergues para personas sin hogar e incluso medicina legal, donde les informaron que los cuerpos sin identificar debido a la falta de energía eléctrica son trasladados al cementerio de Colón. Se han puesto posts en infinidades de lugares aledaños a San Miguel del Padrón, que es donde reside. Las autoridades informan que está circulada, pero que no cuentan con un departamento que se encargue de esos casos. No entiendo cómo alguien puede desaparecer sin dejar huella. No entiendo cómo no existe un departamento encargado de ese tipo de problemas, que por desgracia no es tan solo mi cuñada, sino muchos más, incluyendo niños y jóvenes. Solo contamos con el respaldo ciudadano y la empatía que puedan sentir para sensibilizarse y compartir nuestra historia, que hoy somos nosotros, pero mañana pueden ser otros. Maideleisis Rosales desapareció en 2021 en Centro Habana. Apenas tenía 16 años. Su madre, Isis Ameneiro, interpuso inmediatamente la denuncia en la policía, pero asegura que nunca ha recibido el apoyo necesario para encontrar a su hija. Durante casi 5 años de búsqueda, Isis ha sufrido la falta de respuestas de la PNR y de la Fiscalía, malos tratos e incluso amenazas de la seguridad del Estado que la acusan de convertir el caso de su hija en uno político. A veces la gente piensa, me ven sonreír, me ven caminar, me ven en la calle y es un dolor que no te lo puedo explicar, es un dolor muy grande, no saber de un hijo, de una madre, de un familiar, tenerlo desaparecido, es un dolor muy fuerte, un dolor que una madre, cualquier madre que me esté mirando ahora en estos momentos, sí, va a entender lo que yo he sentido en estos 5 años. Estos testimonios se han incluido en la campaña No me olvides de Alas Tensas en colaboración con Yo sí te creo en Cuba. Registra información sobre casos de personas desaparecidas en Cuba, testimonios de familiares y criterios de especialistas. Las organizaciones independientes se ocupan de visibilizar aquello de lo que el Estado se desentiende. No hay información pública sobre algún sistema estatal diseñado para controlar e investigar las desapariciones. Es la sección de búsqueda y captura del Ministerio del Interior la que se ocupa, pero en realidad es la encargada de capturar a los prófugos de la justicia. Según una investigación de la colega Melissa Cordero, la mayoría de los casos parecieran manejarse a espaldas de los familiares. Héctor Cordero González, su padre, desapareció en 2018. Alfabetizador a los 13 años, guerrillero cubano en Angola, tenía 70 años cuando se marchó. Hasta hoy no se sabe nada de él. ¿Quién puede desaparecer a voluntad en una isla vigilada? ¿A dónde va quien no quiere que lo encuentren? Desaparecer era entonces algo próspero, anhelado incluso, siempre que el mar no se tragara la desesperación de quien intenta llegar a salvo a la otra tierra. La escasez de medios para comunicar las tragedias hizo que muchas familias, amigos, conocidos, vivieran con una dualidad de sentimientos, felices con la desaparición, pero en espera siempre de la posibilidad de la muerte. Veamos qué otros hechos marcaron la realidad de los cubanos esta semana. Este es el maravilloso arroz que me dieron como ciudadana cubana aquí en el municipio de Guayarriba. Mira qué maravilloso. Con los gusanos. Ahí lo pueden ver. Míralo ahí caminando. Aquí se venden estantes, vacío, mostrador y 2 exclusivamente tratando de hacer algo. Viendo cómo es esto.
Las ofertas que están pareciendo, unos boniaticos, 50 pesos la libra, 25 la yuca, 400 la libra de cebolla y un chopo que era para puerco. Tato, ¿qué cosa es esto, mi hermano? Tato, miren esto, miren esto. Mira, no, aguanten esto. Apágame. No. Tato, te pones de pinga, mi hermano. Esto hay que hacer un video. Otra vez circulan en redes sociales personas que se comportan como zombies, probablemente bajo los efectos de la droga. El químico es un cannabinoide sintético de bajo costo y composición variable, que puede incluir medicamentos para la epilepsia, formol, anestésicos veterinarios y cannabis. Su consumo se ha extendido sobre todo entre jóvenes por su precio y fácil acceso. Es altamente peligroso. Puede causar adicción, daños severos a la salud y episodios de alteración mental. Esta semana, el vicejefe primero de aduana de Cuba, William Pérez González, informó de la detección de 2 kilogramos de metanfetamina oculta en 6 bates de béisbol. La detección se realizó en el aeropuerto de La Habana e involucró a 4 pasajeros. La noticia, ofrecida por los medios oficiales como un éxito del sistema, contrasta con la denuncia de Cubalex, organización no gubernamental sin fines de lucro que defiende y promueve los derechos humanos en Cuba. Cubalex alertó esta semana sobre la circulación de drogas en varias prisiones cubanas, lo cual revela un patrón de corrupción y negligencia estatal. Informó sobre la presencia del químico en la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, donde circula entre reclusos y guardias sin ningún control. Además, existen reportes públicos de similar problema en el Combinado del Este en La Habana, en el campamento Ho Chi Minh y la prisión de Aguacate en Mayabeque, en la prisión Ivanov en El Cotorro y la cárcel de máxima seguridad Huasí en Holguín, donde también operan redes internas de tráfico. Los testimonios obtenidos por Cubalex coinciden en que guardias y funcionarios penitenciarios introducen las drogas y utilizan a reclusos comunes para distribuirlas. A esto se añaden siembras de sustancias para fabricar delitos, negligencia médica y muertes por sobredosis. El dictamen 476, publicado en agosto de 2025, establece un marco legal más estricto para juzgar los delitos relacionados con los cannabinoides sintéticos o conocidos como el químico o los papelitos. Su tenencia ilícita puede ser castigada con penas de 1 a 3 años de prisión o multas de hasta 300.000 cuotas debido a la alta toxicidad y adicción que generan estos compuestos. Para el tráfico agravado, la ley prevé sanciones de 10 a 30 años de cárcel, privación perpetua de libertad o incluso la pena de muerte dependiendo de la cantidad y circunstancias del delito. Pero ¿esto realmente podría ser una solución al problema? Que en ningún lugar del mundo la represión exclusiva ha sido una solución al consumo de drogas. De hecho, hoy los pensamientos en los lugares que han abordado el tema de cómo controlar la droga han pasado desde la regulación o la penalización del tráfico a la desregulación del consumo, o al menos la regulación administrativa del consumo. Esto también pasó en Cuba esta semana. En estos momentos en Santa Clara, entre Sí y O'Donnell, una casa completa se fue del aire. Llevaba más de 30 minutos así. Llegaron los bomberos. Ya la casa se consumió completa. Y hay gente dentro de la casa, parece. Dice ahí una ahí. ¡Agua, agua! Mira. Mira la clase de cochinada que tienen aquí, mira. Mira. Aquí es donde ponen los muertos. Mira para abajo, para el piso, mira. Eso que va goteando. Mira. Mira. Una pudrición total, mira. Y después dicen que eso es culpa del bloqueo. Para que lo vean.
Hace un momento acabo de llegar de la entrevista médica, donde Giovanni está en estado grave, está en estado crítico, por las condiciones que se encuentran ya muchos días, son 33 días, donde está consumiendo las reservas de su cuerpo y ya está tomando poca agua y orinando poco, donde puede estar entrando en un estado fallándole los riñones. Se encuentra en terapia intermedia. Él mantiene su huelga de hambre y no quiere desistir de su huelga. Libertad para Giovanni Rosell García Caso, libertad para todos los presos políticos. Dios, patria, vida y libertad. Que Dios nos proteja. Según el economista cubano Pedro Monreal, el 100% de los trabajadores estatales de Cuba está en situación de pobreza extrema. Lo dijo el experto en sus redes sociales con base en el ingreso mínimo diario de $2.15 que establece el Banco Mundial como indicador de pobreza extrema. El salario medio en Cuba es de 6.685 CUP. Diario de Cuba realizó los cálculos y demostró la magnitud del empobrecimiento de los trabajadores estatales. El salario diario equivale a $1.83, lo que sitúa al trabajador un 13.4% por debajo del umbral internacional de indigencia fijado por el Banco Mundial. Si se aplica el tipo de cambio del mercado informal, en el que $1 se cotiza alrededor de 440 pesos, el salario medio por jornada se reduce a 0.50 centavos dólar, lo que representa una caída del 76% con respecto al mínimo necesario para no estar en pobreza extrema. Monreal también denunció que Cuba no reportó datos de pobreza al informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La pobreza laboral se refiere a que los ingresos salariales no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria. Según el estudio Política de Ordenamiento Monetario en Cuba 2021-2023 y sus efectos, los trabajadores del sector estatal en Cuba fueron los más afectados con esa política implementada en el país en 2021. El estudio incluyó el análisis de 7 tipologías de hogares con integrantes trabajadores y dependientes, y en ninguno de los casos los ingresos superaron el 17.5% del valor de la alimentación básica familiar. Al cierre de esta emisión queremos compartir la alegría de la madre de Cacocún. Con 4 niños y tras haber perdido todo a causa del huracán Melissa, su petición de comida conmovió a muchos en redes sociales. Una campaña de recaudación ha permitido que hoy tenga una casa nueva, comida para sus niños y un dinero para seguir mejorando. Con las imágenes del recorrido a su nuevo hogar, nos despedimos. Hasta pronto. Quiero agradecerle a todos sus seguidores, tanto allá como los de aquí, que pusieron su granito de arena para que yo tuviera hoy mi sueño hecho realidad y por ayudarme en todo lo que me han ayudado.